Buenas tardes para ustedes y un saludo para toda la audiencia. Gracias por venir, Jorge. Y bien decía Laura, ¿no? Presidente de la específica de construcción de la Cámara de Comercio. Y han habido noticias en los últimos días referidas al rubro, claro está, que marcan que después de mucho tiempo ha tenido un freno, ¿no? La construcción, no sé hasta qué punto venía siendo tan positivo, digamos, las obras, si habían en cantidad o no y demás, pero algunos artículos marcan que ha habido un freno en el mes de febrero, de enero puntualmente, ¿no? Sí, en realidad lo que pasa es que los índices que refleja el INDEX tienen siempre como parámetro el año anterior, y el año anterior prácticamente la actividad fue nula o muy poca, entonces es fácil notar que hayan habido un incremento en los índices, pero la realidad es que recién nos estamos acomodando a la prepandemia. O sea, recién estamos en un nivel de actividad como el que teníamos en aquel momento, y ya en aquel momento habíamos entrado en crisis desde el último semestre del 2020, del 2019, perdón. 2019, sí. Antes de las elecciones, ya se había dejado de licitar obras, la actividad había decaído mucho, la incertidumbre y la complejidad de la situación económica hizo que todo el nivel económico bajara, y fundamentalmente el de la construcción, que impacta inmediatamente esas cosas. Bueno, después vino la pandemia y complicó todo, la construcción se paró, la obra pública, y la obra privada se trabajó en escaso nivel, digamos, a nivel muy bajo. Entonces, durante todo el 20 y gran parte del 21 la actividad fue bastante floja. Después empezó a repuntar, pero para llegar a los niveles del 2019 o de comienzo del 2019, recién ahora podemos decir que lo estamos haciendo. Igual la construcción fluctúa mucho, y entonces es propio de la época, o sea, que tengamos picos de actividad y que vaya bajando. Es muy raro que se mantenga un crecimiento estable todo el año. Y esto que vos me comentás y lo que ha pasado en enero tiene que ver con algo estacional que siempre ocurre. Sobre fin de año, muchos de los proveedores, fundamentalmente de los fabricantes, de los grandes fabricantes de materiales de construcción, cierran sus puertas sobre las fiestas, y esto hace que algunos materiales empiecen a faltar. Este año complicado con el COVID y complicado con la incertidumbre de si había o no había acuerdo con el FMI, entonces también, como siempre, una parte de especulación de parte de ellos hizo que faltaran algunos materiales, y esto impacta en la actividad, ¿no? Sí, ahora, recién nos estamos acomodando a los niveles prepandemia. En el contexto de lo que vivimos actualmente con la inflación también, ¿no? Digo que recién hablábamos, se dieron a conocer las cifras de inflación y los porcentajes interanuales son de más del 50%, tanto en el país como en la provincia. Esto a la construcción, porque a ver, el sueño de la casa propia, ¿no? Como siempre se ha dicho, ha sido difícil, y en un contexto como el que estamos hablando, como te mencionaba recién, más difícil aún, ¿no? No sé ustedes qué ven, qué han observado en la gente. Cada vez es más difícil, justamente, ¿no? Me imagino tener la casa propia. Sí, sin lugar a dudas. La inflación impacta negativamente en todas las actividades, y en la de construcción es muy notable, porque se hacen los presupuestos, obviamente, previo a las obras. De acá siempre hay un periodo de decisión por parte de los propietarios en la obra privada, y mucho más extenso en la evaluación que hace el Estado con las licitaciones. Entonces, cuando se comienza una obra, el presupuesto que se hizo ya está desactualizado, y esto es muy difícil. Cualquier sistema de actualización que se use, siempre queda lastimado alguien, o el que construye o el que paga, y entonces siempre crea una situación conflictiva, incómoda para las partes, y bueno, realmente afecta la actividad, ¿no? Totalmente. Bueno, ¿tienen más o menos un panorama por esto que le consultaba de la gente, que cada vez es más difícil alcanzar la casa propia? Hoy, no sé, alguien que quiera, ¿qué tiene que pensar? ¿Endeudarse a cuánto tiempo, más o menos?
En el tema de la casa propia yo creo que es la materia pendiente más grande que hay en este momento, porque Sí. prácticamente no hay préstamos individuales. Justamente lo que más afecta a este tipo digamos, de operatorias es la inflación. Ni el propio Estado puede alargar planes porque se quedan cortos enseguida. Enseguida se desactualizan y los montos que dan no alcanzan, la gente no la termina la casa y los valores de las cuotas que van siempre atadas a la inflación se les escapan de las manos y el sueldo no va igual que esos valores, entonces desalienta este tipo de inversiones. Ni el propio Estado ha podido generar un plan, te hablo del Estado nacional como el provincial, que pueda articular un sistema de préstamos hipotecarios que le sirva a la gente para poder llegar a su casa propia. Y hacerlo en forma independiente realmente es muy difícil para cualquiera. Bien, estamos charlando con Jorge Martínez Viñas, él es presidente de la específica de construcción de la Cámara de Comercio, un tema importante el que estamos charlando con él, y prestaba atención, Jorge, cuando usted hacía referencia recién a los presupuestos, y observándolo, escuchándolo detalladamente, no solamente algunas partes son las afectadas, todas podemos decir, ¿verdad? Porque, bueno, también analizaba el tema de presupuestos. Nunca se llega a dejar presupuestos abiertos en este punto, ¿verdad? Porque es complicado para todas las partes, o cómo se está trabajando. Bueno, hay que distinguir muy bien entre la obra pública y la obra privada. La obra pública contempla algunos mecanismos, sobre todo la provincia tiene mecanismos muy claros, tanto el IPB como todo el gobierno de la provincia, a través de un ministerio, tiene una institución de estadísticas que estudia permanentemente los precios y evalúa más de 400 artículos mensualmente y va actualizando la construcción con una fórmula polinómica muy compleja, pero que se resuelve rápidamente. Bien. Y que eso se ajusta bastante a la realidad. Con la obra pública de la municipalidad no pasa lo mismo, la mayoría son plazos más cortos, pero de precio cerrado, sin actualizaciones, lo que complica bastante cuando los plazos se extienden o cuando se demoran las decisiones para arrancar. También con las formas de pago, porque no es lo mismo hoy cobrar a 15 días que cobrar a 30 o 45 días, porque hoy el comercio tampoco está en condiciones de financiar esto. Antes comprábamos 30, 60, 90 días, hoy día más de 30 días nadie puede otorgar, porque tampoco los fabricantes se los dan a ellos, y esto ha complicado muchísimo. En la actividad privada esto es mucho más difícil. En la actividad privada es mucho más difícil, porque hacer una fórmula polinómica o hacer un anticipo financiero, por más que se haga un anticipo, igual se pueden comprar ciertos materiales, no todos pueden acumularse, y bueno, esto complica los precios. La mano de obra también va variando permanentemente y realmente complica la situación, tanto para la empresa constructora o para el constructor como para el propietario, que tiene que afrontarlo y tiene una incertidumbre enorme de cuánto le va a salir. ¿Y cómo es el presente? ¿Cómo lo analizan ustedes? Realmente para lo que hemos tenido estos 2 años atrás, estamos en una situación mejor, estamos volviendo a la situación de la prepandemia, como decía al comienzo. Esto se ve reflejado en la actividad que hay en la calle, en la demanda de mano de obra, en la venta de materiales. Yo estoy en contacto permanente con los proveedores locales y ellos notan también una cierta inestabilidad, digamos. A veces hay meses que los primeros días del mes venden mucho y después no tanto, o al revés. O sea, no hay un patrón para esto, pero en general están en un nivel de ventas muy aceptable y la obra pública se ha retomado con más fuerza. El primer año de la pandemia en la provincia se ejecutó el presupuesto, en la segunda también, y en este año se ha encarado con mucha más fuerza la obra pública provincial. La municipal siempre ha sido más estable y hay muy poco nos llega a nosotros de la obra pública nacional. Pero en la actividad privada también se ha visto, como la gente no puede ahorrar, no hay formas de ahorrar, la construcción sigue siendo una forma de guardar un poco el peso, ¿no? Bien, algo que va a variar mucho para los próximos meses, ¿verdad? O sea, ¿va a ser más inestable todavía o cómo es esa parte de los próximos meses? Hablando ya de otoño, invierno, ya cambia un poco.
Sí, la estacionalidad climática también nos cambia. El invierno no es el mejor momento para construir, pero de todos modos no nos afecta tanto como la inestabilidad política y económica del país. A nosotros la inflación es lo que más nos perjudica, creo que a todos los sectores, pero el nuestro también lo sufre, hablando de él en este momento en particular. Pero realmente el problema más serio que tenemos es el de la inflación y la inestabilidad, digamos, de proyección. No sabemos qué va a pasar, si hay acuerdo, si no hay acuerdo con el Fondo Monetario, qué implica esto para todos nosotros, si esto se va a encaminar la economía o no. Y bueno, los proyectos de construcción son de largo plazo, entonces a la gente le cuesta tomar decisiones. Bien. Sí, Jorge Martínez Viñas, ¿no? Presidente de la Específica de Construcción. Hablaba recién, obviamente una cosa es la obra pública, otra cosa la obra privada, porque a ver, también están los famosos Procrear, ¿no? Para aquel que pueda acceder a uno de ellos, que no están funcionando con desembolso, eso, ¿no? Actualmente. Sí, en mucho menor escala de lo que fue al comienzo. Sí. Lo que sí ha impactado bastante bien ha sido el Mendoza Activa, Bien. que es provincial. Sí. Realmente eso le ha dado un impulso a la obra de menor magnitud, le ha dado un impulso importante. Eso es una de las cosas que ha motorizado bastante la obra privada. Y la obra pública realmente se han llegado a un nivel de licitaciones de obra bastante importante, y las perspectivas, por lo que nos dicen los funcionarios de todos los niveles, es bastante buena para este año. Aparentemente ¿Con la obra pública? Con la obra pública. ¿Y por qué se piensa que la perspectiva sería buena? Porque lo que no se pudo ejecutar en presupuesto en los años anteriores, este año sí se ha hecho mucho hincapié en esto, y aparentemente, a pesar de no ser un año electoral, sí. La cantidad de barrios que hay para licitar y de obra pública que hay proyectada para licitar es importante, así que esperamos tener una reactivación grande, ya la estamos teniendo. Y bueno, eso es un aliciente para nosotros. ¿Esa reactivación la esperan para algún momento puntual, No, según las proyecciones? No, ya se está dando. Ya se está dando porque empezaron a licitar sobre fin del año pasado, que habían algunas partidas del presupuesto anterior que no estaban. Evidentemente los gobiernos han tenido que tomar sus precauciones con los gastos extra que ha provocado en salud el tema de la pandemia. Y siempre la obra pública es una de las primeras que sirve para amortiguar los gastos del Estado, porque hay otras que no lo puede hacer, porque los sueldos y lo demás se sigue pagando, que es la mayor parte del presupuesto de cualquier parte del Estado. Y entonces algunas partidas que quedaron pendientes se han podido licitar sobre fin de año, y ahora ya están empezándose esas obras, y algunas otras están licitándose ahora. Sí, hablando hace un tiempo, recuerdo, con el director de viviendas de la comuna, nos hablaba de un déficit habitacional de 20.000 personas más o menos, ¿no? Que no tienen casa, familias, no personas, sino familias, alrededor de 20.000 familias que no tienen casa en San Rafael. Sí, el déficit es de 20.000 viviendas. Sí. Y realmente se construyen muy pocas por año, no se llega a alcanzar la demanda que va creciendo. Sí. O sea que por año construimos menos de lo que se incrementa esa demanda. Por lo tanto, el déficit sigue aumentando. Sí. Y eso que se hace esfuerzo en esto. Pero aparentemente viene un plan de obra de vivienda nacional a través de la municipalidad y a través de la provincia, que realmente puede ser un número importante de vivienda, y empecemos a dar vuelta a la curva, ¿no? Claro, porque si no pasa lo que decía usted ahí. Más o menos se mantienen en el mismo número de viviendas que hacen en el año, pero la población crece, o sea, entonces el déficit es cada vez más grande, ¿no? Sí, si tenemos una circunstancia como la de los últimos 2 años, el déficit aumentó peor, necesariamente. Sí, peor. ¿Y cuál sería el número ideal de viviendas? No, yo no tengo un número de viviendas ideal para San Rafael, pero en la provincia se están haciendo 2.000, 3.000 viviendas por año, y tal vez lo que necesitaríamos sería el doble, ¿no? Bien. En la provincia. En la provincia. En la provincia se necesitaría el doble de lo que actualmente se hace. Exactamente. Sí, y yo recién que le mencionaba, por ejemplo, el tema del Procrear, que funciona a través de los desembolsos, lo peor que puede hacer la gente, digo,
o lo digo de otra manera, lo mejor que puede hacer es apenas reciba el desembolso, meterlo, ¿no? Porque por ahí se comete el error, no sé si ustedes se encontrarán con esos casos, pero porque hoy te dormís un día nada más y fuiste acá, ¿no? Sí, totalmente, porque los montos de los desembolsos no cambian su valor. Claro, a eso me refiero. Se otorga un préstamo de tanto dinero y los desembolsos se van haciendo de ese dinero que ya está fijo. Y ese es un problema, porque los materiales sí aumentan todos los días, y el otro problema es que no alcanza para una unidad habitacional completa, y por ahí la gente se entusiasma y quiere construir algo un poco más, y tienen que hacer un aporte grande y a veces no llegan, y se encuentra con que terminaron los desembolsos y no terminó la casa. Claro. Y tiene que seguir alquilando y no puede habitar esa casa. Sí, y cada vez se le hace más cuesta arriba terminar la casa. Proyectos por etapas, donde la etapa que construyan en primer término les sirva como unidad habitacional para ellos, y después crecer, ¿no? Sí, es que encima en este país es tan difícil, ¿no? Proyectar, digamos, porque hay que ser muy fino a la hora de sacar números, y sobre todo en un tema como la construcción, que por ahí usted lo va a saber decir mejor, pero los aumentos que sufren las cosas son abismales, ¿no? Digo, no es que estemos hablando de, no sé, 100 pesos, 200, 1000, si querés, no sé, por ahí el que construye y necesita cemento, hierro, bueno, todas las cosas que se necesitan para la construcción sufren en forma bastante repentina muchas veces un golpe importante, ¿no? Y bueno, no está dentro de los precios cuidados. Y claro. Esto hace que a veces algunos otros artículos uno note menos el crecimiento de los precios, pero a nivel general terminás con una inflación o con un costo de la construcción al final del año similar al de la inflación. O sea que no cambia mucho eso. ¿Qué le recomendaría usted a alguien que quiere construir hoy, ¿no? Por ahí el que tiene más experiencia quizás sabe cómo proyectarse, cómo guiarse un poco más que en comparación al que no ha construido, pero alguien que empieza desde cero, ¿qué le recomendaría? ¿Qué le diría? Uy, es tan difícil porque los casos son totalmente distintos y depende mucho de su nivel de ingreso y de la capacidad de ahorro que tengan. Pero obviamente que lo ideal es que puedan comprar algunos materiales primero, y si tienen su terreno y algunos materiales con el proyecto ya definido, recién ahí ingresar en algún plan para que tengan la certeza de que puedan, con el Procrear o con el Mendoza Activa, terminar su unidad habitacional y poder vivir en ella, porque si tienen que pagar cuota y pagar alquiler y se quedan sin terminar, es un elefante blanco que les causa más problemas que solución, ¿no? Sí, y no es descabellado lo que decía usted recién, que está bueno, por eso lo repito, planificar por etapas, ¿no? De decir, así sea una base, a ver, a todo el mundo le ha pasado cuando se va, deja de alquilar por ahí. Vos cuando alquilás capaz que tenés la comodidad, entre comillas, de espacios más grandes, ¿no? Digo, de una casa más grande. Cuando vas a hacer lo tuyo, que es propio, pretender, digamos, tener lo mismo en dimensiones, en espacio, que cuando alquilabas, es más difícil, ¿no? Por un tema de costos, obviamente. Entonces digo, por eso me quedo con lo que mencionaba recién Jorge de proyectar por... no sé, por cuadrados o por decir etapa 1 tanto, etapa 2 tanto, y ser realista de hasta dónde se puede llegar por esto que acabamos de decir. Sí, evidentemente lo fundamental es el asesoramiento profesional. La aspiración es absolutamente genuina, todo el mundo quiere hacer la casa grande, amplia, cómoda y rápido. Eso no se puede. Y claro, eso depende de las posibilidades, y cada vez la gente tiene menos posibilidades de esto. Entonces, bueno, hay que buscar el equilibrio. Bien. Bueno, Jorge, gracias por visitar Otra Mirada. Muy amable ha sido y estamos en comunicación seguramente próximamente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un saludo grande para toda la audiencia. Bueno. Muy bien, nos acompañó en esta parte del programa Jorge Martínez Viñas. Él es presidente de la Específica de Construcción de la Cámara de Comercio.